We're going to read from Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Y vamos a leer de Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16. I'll read the verse at a time, Aliyah. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. So we're continuing in the book of Hebrews, and just to remind you, Hebrews was written to strengthen the believer's faith in God. Así que vamos a continuar explorando el libro de Hebreos y para recordaros, el libro de Hebreos fue escrito para edificar a la fe de la audiencia. Your faith, your trust in God is the most important thing about you. Tu fe, tu confianza en Dios es la cosa más importante de ti. Faith pleases God. Faith gives you victory. La fe le agrada a Dios y te da la victoria. Faith is something which will help you to bring the blessings of God into your life. Y la fe es la cosa que va a ayudar en traer las bendiciones a tu vida. It's faith that gives us access to all the blessings of God. Nuestra fe es la que nos da el acceso a todas las bendiciones de Dios. And that's why I'm concentrating right now on this book of Hebrews. Y por eso nos estamos concentrando en el libro de Hebreos ahora. So I've got 3 points from this very short passage. The first one is Jesus is compared with the high priest. Y tengo 3 puntos importantes sobre este pasaje esta mañana. Y la primera es que Jesús está comparado con el sumo sacerdote. I know that for us in the 21st century, talking about the high priest isn't very relevant for us. Y yo sé que ahora en el siglo XXI hablar sobre el sumo sacerdote no es tan relevante para nosotros. But let's look at the context of this particular passage. Pero vamos a mirar al contexto de este pasaje particular. The Hebrews were Jews who had become Christians. Los hebreos eran judíos que se han convertido a cristianos. It was okay for a while, but as time went on, the Jews began to persecute the Christians. Y no había ningún problema en el principio, pero a lo largo del tiempo los judíos empezaron a perseguir a los cristianos. They were probably thinking, we are the true religion, and these Christians come up and say that they are the true religion. Y quizás los judíos estaban pensando que, bueno, nosotros somos el religión verdadero y estos cristianos no son el religión verdadero. It's the same today when a Muslim or a Jew becomes a Christian. Y es el mismo hoy cuando un musulmán o un judío se convierte en cristiano. Or in Spain, when somebody who is a Roman Catholic, he leaves the Catholic Church and joins an evangelical church. O también es el mismo cuando alguien que es miembro de la Iglesia Católica Romana, que se va de la Iglesia Católica y va a una iglesia evangélica. But for these Jews, it was a real problem because some of them lost their jobs, some of them were physically assaulted, and it was really hard to be a Christian, and they were considering going back into the Jewish faith. Y para estos cristianos
que eran judíos, fue muy difíciles para ellos. Fueron perseguidos, perdieron sus casas, a veces fueron asaltados de manera física, así que empezaron a perder su fe. And as you know, sometimes it's easier to choose the easy road than to follow Jesus. It's a great temptation. Y como vosotros sabéis, es muy fácil elegir a la manera más fácil o al camino más fácil en vez de seguir al camino de Cristo. And so last week we looked at the writer saying that Jesus is better than Moses. Y la semana pasada vimos el pasaje que estaba diciendo que Jesús es mejor que Moisés. Moses was the great hero of the of the Jewish faith. Y Moisés fue el héroe grande de la fe judía. He was carrying a unique anointing of the Holy Spirit to redeem the people from the land of bondage and bring them into the promised land. Y él estaba portando una unción muy poderosa para traer la redención al pueblo judío. And every Jew would say that Moses is the greatest man that was ever in the earth because he was the founder of the Jewish faith. Y todos los judíos dirían que Moisés es el hombre más grande de todo el mundo porque él fue el que empezó la fe judía. And chapter 3 talks about Jesus being much, much greater than Moses. Pero el capítulo 3 del libro de Hebreos habla de que Jesús es mucho más grande que Moisés. This passage today begins a section in Hebrews where the writer says that Jesus is much better than the high priest. Y este pasaje comienza diciendo que Jesús es mucho más alto que el sumo sacerdote. When it comes to relationship with God, for a Jew, the high priest is the most important person. Para un judío, la relación con Dios, el sumo sacerdote es la figura más importante para mantener una relación con Dios. He's the center of operations. He's the main man. He makes everything work. El sumo sacerdote es el centro de toda la obra y es él que le hace funcionar todo el resto. The high priest is the mediator between us and God. El sumo sacerdote es el mediador entre nosotros y Dios. He's the one who does the sacrifices, and he's the one through whom we come to God. He's the one who prays for us. El sumo sacerdote es el que hace los sacrificios, es el a través de quien podemos acercar a Dios. The high priest in the Old Testament, of course, the first one was Moses' brother called Aaron. Y en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote antes de Moisés fue el hermano de Moisés, Aarón. They had a whole army of other priests who would offer sacrifices every day. Y tenían un ejército completo de sacerdotes que ofrecieron los sacrificios todos los días. Every day of the year, there were several sacrifices for forgiveness of different sorts of sins. Todos los días eran sacrificios diferentes para resolver cualquier tipo de pecado. And then one day of the year, called the Day of Atonement, the high priest only would go into the Holy of Holies, the very center of the tabernacle. Y un día en el año se llamaba el día del perdón, no sé exactamente en español, pero en ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar más santo donde nadie más estaba permitido. And all the Jews would wait outside, waiting with bated breath, saying, will he come out? And when he did come out, they thought, wow, God has forgiven our sins for another year. Y lo que sucedió es que el sacerdote entraba en ese lugar súper santo y todo el resto de los judíos esperaban afuera de ese lugar y esperaban con anticipación si ese sacerdote saliera. Y cuando él salía de ese lugar,
todos los judíos pensaron que, ok, Dios aceptó nuestro sacrificio, Dios nos ha perdonado. But this writer says that we have a better high priest than that. Pero este autor de Hebreos dice que ahora tenemos un sumo sacerdote aún mejor que eso. In this verse, it says that Jesus has gone through the heavens to come to the presence of Almighty God. En este versículo dice que Jesús ha atravesado todos los cielos para acercar al Dios Todopoderoso. You know, Paul talks about there being three heavens. He talked about the third heaven. Sabes que Pablo habla de 3 cielos y está hablando del tercer cielo. It's like the first heaven is the sky above us. Es como el primer cielo es el cielo que podemos ver. The next level of heaven is where all the angels and cherubim and all those wonderful creatures that worship God live. El segundo nivel es donde están todos los ángeles y todas las criaturas santas que alaban a Dios todo el tiempo. And then there's the highest heaven where God lives. Y luego a el cielo más alto, el tercer cielo donde vive Dios. And Jesus wasn't like the high priest who went into the tabernacle, into that special place. Y Jesús no era como el sumo sacerdote que entró en el tabernáculo. When Jesus died on the cross and was resurrected, he went up to heaven, into the very center of God's eternal kingdom. Porque cuando Jesús se murió y resucitó, él se fue al tercer cielo para estar en la presencia de Dios mismo en el centro de todo el reino. And he didn't go with the blood of animals, with bulls or goats or sheep. He went with his own blood and presented it to the Father in heaven. Y él no se fue mediante la sangre de animales, de vacas ni cabras, pero sino con su propia sangre. Él lo ofreció al Padre como sacrificio. This is the whole basis of the Christian faith. Y esto es la base de la fe cristiana. That God sent his Son into the world to die for our sins, to shed his blood, and he presented his blood to the Father in heaven. Que Dios le mandó a su Hijo unigénito al mundo para morir para nuestros pecados, para dar su sangre y para reunir con Dios en el cielo. And the guarantee that God had accepted the blood of Jesus in the place of our sins was that he resurrected Jesus from the dead. Y la garantía que dice que Dios aceptó al sacrificio de Jesús es que Jesús resucitó. Jesus has finished the work. Jesús ha cumplido la obra. Our sins are forgiven, they're remembered no more. Nuestros pecados son perdonados y ya no se recuerda a Dios. And Jesus doesn't have to go every year like the high priest into the Holy of Holies. Y Jesús no tiene que entrar en el tabernáculo santo todos los años. No, he paid the ultimate price once and for all, and it means that today, yesterday, and tomorrow our sins are forgiven. Él pagó el precio último una vez para siempre, que dice que todos nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana son perdonados. And then the writer says that on this basis we should hold firmly to the faith. Y por eso el autor de este pasaje dice que tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. In another place, Paul says that if God didn't withhold his own son when he sent him to die on the cross, is there anything that God wouldn't sacrifice on our behalf? Y hay un otro lugar en la Biblia que dice que si Dios no, bueno, voy a leerlo específicamente. This is the ultimate act of love, the ultimate sacrifice. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? The death and resurrection of Jesus is like a loudspeaker saying, God loves you. La muerte y la resurrección de Jesucristo es como un micrófono que tiene Dios gritando, Dios te ama. And the writer says, hold firmly to this. Por eso el autor dice que tenemos que mantenernos firmes en esta fe.
It's like a man who is on a raft going through white water. Es como un hombre que está en una balsa y está pasando por las aguas muy agitadas. It means hang on with all you got, with all your strength. Significa tenemos que permanecer y arrancar con toda nuestra fuerza. And this is why we take bread and wine to remember the Lord's death on our behalf. Y por eso tomamos la Santa Cena, para recordar ese sacrificio de Jesús por nuestro bien, Which we will be doing at the end of this message. que vamos a hacer al fin de este mensaje. So Jesus Christ is our great high priest. Así que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Now let's go on to the second part. In the second verse, it tells us what the high priest, the great high priest Jesus, is like. Y vamos a explorar el segundo punto, que dice que cómo es nuestro sumo sacerdote. It says, "For we don't have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. We have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he didn't sin." Dice en versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. This is an amazing verse for me. Este versículo es maravilloso para mí. I think you and I understand what it's like when we're going through difficulties and trials in our lives. Creo que tú y yo podemos entender cuando estamos pasando por dificultades en nuestras vidas. And Jesus just seems so far away. He's up there, seated at the right hand of God, and I'm down here. And I need somebody who will sympathize with my situation. Y porque a veces Jesús parece tan lejos, porque Él está al lado del Padre, tan santo, y yo estoy aquí en la tierra y yo necesito a alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades. Like if I had a real problem and I was feeling so discouraged and so depressed, I would go to somebody like Mike. Y si yo estuviera teniendo un problema y me sintiera tan deprimido y desanimado, yo me acercaría con un amigo como Mike. And Mike would put his arm around me and say, "Oh, Tony, I love you. I'm standing with you. I'm going to pray for you, and I'm going to stand with you through this trial." Y Mike pondría su brazo alrededor de mí y me diría que, hermano, te amo mucho y voy a quedarme aquí contigo a tu lado para apoyarte durante este camino difícil. And to have somebody who is a priest, a brother or a sister who's close to you brings you so much comfort, but Jesus is so far away. Así que a veces tener a un hermano o una hermana que es tan cercano contigo te da mucha comodidad, pero a veces Jesús parece tan lejos. And I can understand how these Hebrew Christians were saying, "Well, Jesus is a long way away, but I can go and see the priest tomorrow and talk to him." Así que yo puedo entender a los cristianos que eran judíos en esos días, porque están en unas situaciones tan difíciles y quizás estaban pensando, pues Jesús es muy lejos, pero es mucho más fácil acercarme a un sacerdote que está en la tierra ahora mismo. And so the writer to the Hebrews says, well, actually, Jesus Christ is able to sympathize better than anybody in the world when you've got a problem. Pero el autor en Hebreos dice que Jesús es capaz de compadecerse con nosotros mejor que nadie más en el mundo. He says he can sympathize with our weaknesses. We have one who's been tempted in every way, just as we are. Porque dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera. Think about this. Jesus knows every bad experience that you will ever go through. Piensa en esto. Jesús conoce todas las experiencias difíciles al que vas a pasar en tu vida.
There is nothing that you will ever experience that Jesus doesn't understand and doesn't feel in his own body. No hay nada que vas a experimentar en tu vida que Jesús no se ha sentido en su propio cuerpo. And he wasn't like us when he was under pressure, when he had trials and challenges, he never failed, he never sinned. Pero Jesús no es como nosotros, porque cuando él estaba pasando por dificultades y presión y dificultades, él no fracasó, él no falló como nosotros. You just think about his life for a moment. Debemos pensar en su vida un momento. He was rejected by his family. Él fue rechazado por su familia. He was ridiculed by men. Él fue, él fue ridiculizado de los hombres. He was misunderstood and mocked by bad people. Él fue mal entendido y se burlaron de él. The Bible says he was lonely and that he had nowhere to lay his head. La Biblia dice que él fue muy solito y no tenía ningún lugar para poner su cabeza. He was betrayed by Judas. He was abandoned by the disciples. Él fue traicionado de uno de sus discípulos y fue abandonado. He went through some terrible experiences in this life, but that was only the beginning. Él experimentó a unas circunstancias terribles en su vida, pero eso fue solamente el principio. The real suffering began in the last week of his life when he was tried for being a criminal. El verdadero sufrimiento al que él pasó en su vida comenzó en la primera semana, en el principio de la última semana de su vida, cuando él fue al tribuno y tratado como un criminal. When he was whipped and he had a thorn of crowns put on his head. A crown of thorns. Cuando él fue azotado y tenía una corona de espinas. And then when he was led to the cross and was actually crucified for our sins. Y cuando él fue a la cruz y fue crucificado por nuestros pecados. But worse than that, after he was crucified, he actually the Bible says he tasted death itself, and he went to hell in our place before he was ascended up to the earth again. Y aún peor que eso, la Biblia dice que después de haber sido crucificado, él fue al infierno temporalmente, obviamente, para saber cómo es la muerte. There is no experience that you have ever been through that Jesus doesn't know about. Así que por eso no hay ninguna experiencia terrible que puedes experimentar en tu vida con la que Jesús no se puede compadecer. And the Bible says that he feels with compassion in his heart because he understands you. La Biblia dice que él se siente en su corazón con la compasión, con la empatía, porque él te entiende. I know Mike loves me, and Mike would show me a lot of compassion, but he doesn't love me enough like this. Y yo sé que Mike me quiere mucho y me mostraría mucha compasión, pero él no me mostraría tanto compasión como Jesús. Jesus is full of understanding and compassion because he's walked in my shoes. Jesús es lleno de compasión y entendimiento porque él ha caminado en mis zapatos. There's a great story about a little boy who was about 9 or 10 years old, and he really did want to have a little dog, a puppy. Y hay una historia de un niño de 9 o 10 años que realmente quería un cachorrito. And he saw a sign outside a man's house saying, puppies for sale, knock at the door. Y él vio a un señal en un edificio que decía, se vende cachorritos aquí, hay que tocar la puerta. And the door opened and he said to this man, have you got some puppies for sale? He said, yes. Así que él se fue a la puerta y tocó a la puerta y le preguntó al hombre, ¿tienes cachorritos para vender? Y este hombre dijo que sí. He said, can I see them? He said, yes. And he whistled, and this big black dog came out with 4 little puppies coming behind him. Y él le preguntó al hombre, pues,
¿los puedo ver, por favor? Y el hombre dijo, sí, y él llamó para que un perro grande y negro acercó con sus 4 cachorritos a sus pies. And then all of a sudden there was a fifth little puppy came limping round the corner. Y de repente apareció un quinto cachorrito que estaba cojeando. And the boy said, "Why is that dog limping?" He said, "Oh, he's not got a bone in his hip, and it makes him limp. He'll always be like that." Y el niño le dio a ese cachorrito que estaba cojeando y le preguntó al hombre por qué está cojeando este cachorrito. Y el hombre dijo, pues le falta un hueso en su cadera y siempre será así. He said, "How much are they?" Y el niño preguntó, ¿cuánto cuesta este cachorrito? He said, €25. Él dijo, 25 euros. He said, "Well, I haven't got that much now. Can I pay you something every week?" Y dijo, pues, el niño dijo, pues yo no tengo 25 euros, pero yo puedo pagarte un poquito cada semana. And he said, "Well, okay, but which one do you want?" Y el hombre dijo, pues, vale, pero ¿cuál quieres? ¿Cuál de los cachorritos quieres? He said, "I'll have that one that limps." Y le dijo el niño, yo quiero el que está cojeando. He said, "You don't want that one. He'll limp all his life. He'll just be a problem to you all the time." Y el hombre dijo, pues, no quieres eso, porque ese cachorrito va a cojear toda su vida. And so the little boy just had some trousers on. He rolled up his trouser leg, and on his leg he had a caliper around his foot. He said, "I understand what that little dog will go through." He said, "I'd rather have that one." What did he have on his foot? Sorry. He had a caliper. He had a metal thing on his leg because he was a cripple. Okay. Y el niño dijo, pues sí, yo quiero a ese cachorrito, porque él se subió a los pantalones para mostrar que él tenía una prótesis en su pierna y dijo, yo soy así que yo me puedo compadecer con ese cachorrito, así que yo quiero eso. He said, "I understand what it means to be a cripple. I'll take that dog." Y dijo, yo entiendo cómo es ser un lisiado, así que yo quiero eso. And obviously the man's heart was so moved by this, he gave him this puppy for free. Y obviamente ese hombre fue tan removido de esa historia de este niño que él se lo dio el cachorrito gratis. That boy had been crippled and he could relate with and connect to the dog who was also a cripple. Ese niño lisiado se podía relacionar con ese cachorrito que fue lisiado. And in the same way, Jesus has lived a life on this earth and tasted every problem, every challenge, every difficulty that you and I have ever had or will ever have. Y en la misma manera Jesús Jesús conoce cualquier dificultad que podemos pasar en nuestras vidas, del futuro, del presente, no importa qué es, Jesús lo entiende. So Jesus knows everything about you, and he is deeply compassionate towards you in whatever you face in this life. Así que Jesús conoce y sabe todo de ti, todo de lo que estás pasando, y Él es profundamente compasionante contigo. If you're sick, he understands how you feel because it says he was touched with the feeling of our infirmities and our sicknesses were laid on him. Y si tú eres o si tú estás enfermo, también la Biblia dice que Jesús se ha sentido nuestras enfermedades. If you've messed up in any way and you feel you've sinned and let God down, he understands. He took your sin upon himself. Y si has cometido un error o un pecado, Jesús lo entiende porque dice que Él tomó nuestros pecados sobre sus hombros. We get upset because we have relational problems. Jesus was rejected by his own family and by his own countrymen. Y cuando estamos dolidos por dificultades de las relaciones, Jesús lo entiende porque Él fue rechazado por su propia familia. He is the only one who fully understands you. Jesús es el único que te entiende completamente.
Not only does he understand you, but he loves you and he has the power to help you in your time of need. Y no solamente entenderte, sino te ama completamente y tiene el poder de ayudarte durante tu tiempo de necesidad. So this great high priest is so much superior and more powerful and greater than any high priest from the Old Testament. Así que este sumo sacerdote, Jesús, es más grande, más poderoso, más maravilloso que cualquier sumo sacerdote del Antiguo Testamento. And then the final verse says, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. No, sí. Así que aquí en la pantalla debe decir 16, pero dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. There are times of need for all of us. Porque todos nosotros tenemos tiempos de necesidad. We all face trials and temptations and difficulties and decisions. Todos nosotros enfrentamos a dificultades y pruebas y decisiones. We have anxieties and fears. Tenemos miedos y ansiedades. But whatever our times of need are, we need to come to the throne of grace. Pero no importa cualquier dificultad que tengamos, debemos acerquémonos a el trono de la gracia. This isn't just a person of grace. Oh, well, yeah, okay, well, you'll be all right, don't worry. Y eso no es solamente, simplemente es una persona de gracia que dice, todo saldrá bien, está bien. This is coming to Jesus Christ, who sits on a throne of power in heaven on the right hand of God, and he has the ability to help you in your time of need. Esto es acercarnos al príncipe de paz, al trono de la gracia, al poder del Señor que está en el cielo para ayudarte en tu tiempo de la necesidad. And I want to say that this throne of grace has been proven by the sacrifice of Jesus Christ, and it's been proven for centuries to be the best place to go when we're facing challenges. Y yo quiero comentar que este trono de gracia ha sido probado a lo largo de siglos y siglos y siglos para ser el lugar mejor para acercar con tus problemas y dificultades. And it's the throne of grace because it represents the authority Jesus has to help you in your time of need. Y es el trono de la gracia porque el trono representa la autoridad que Jesús tiene para ayudarte en tu tiempo de necesidad. And what it says in this verse is that let's come with confidence to the throne of grace. Y lo que dice este versículo es que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. God has proven to us that he will never let us down. Dios ha probado a nosotros que Él nunca nos va a decepcionar. He will never fail to help us. Él nunca va a fallar en ayudarnos. He will never forsake us or leave us. Él nunca nos abandona. He will be as close to us as the closest brother that we have. Él estará más cerca que nuestro hermano tan cercano. So he does understand, he does feel for you, and he will help you in your time of need. Así que Él te entiende y Él te ayudará en tu tiempo de necesidad. And it says, when you come in times of need to the throne of grace with confidence, you will receive mercy and grace to help. Y dice que cuando te acerques al trono de esa gracia, vas a recibir misericordia y la gracia que nos ayude. And it's implicit in this verse that you have to come and ask for help. Y es implícita en este versículo que tú tienes que venir para pedir esa ayuda. In James it says, you don't have because you do not ask God. En el libro de Santiago dice que no tienes porque no pides. But when we come to God and asks him, he never fails to help us in our time of need. Pero cuando nosotros nos acerquemos a Jesucristo, Él nunca falla en ayudarnos. So these three verses
are very, very precious verses to think about and to understand. Así que estos 3 versículos son tan preciosos para pensar y meditar y realmente explorar su significado. And really the whole basis of these truths, that God is for us and God loves us and God will provide for us, Y estas verdades que dice que Dios nos ama y Dios nos va a proveer para nosotros, is built upon the cross itself. se edifica sobre la cruz misma. The cross and the resurrection is God's guarantee that he will help us in our times of need. La cruz y la resurrección de Cristo es la garantía de Dios que Él nos ayudará. So let's just pray for a moment and then we're going to break bread together. Así que oraremos un momento y luego vamos a compartir la cena, Santa Cena. Heavenly Father, we thank you for these words this morning. Padre Celestial, te agradecemos por estas palabras esta mañana. We thank you that we have a great high priest in heaven Te agradecemos que nosotros tenemos un sumo sacerdote en el cielo, who will never leave us nor forsake us, que nunca nos abandonará, who is working out his wonderful plans for each of our lives. que está haciendo su propia plan y propósito para cada uno de nosotros. I thank you, Lord, that you understand how we feel on the inside when we're going through difficulties. Gracias, Señor, porque tú entiendes lo que nosotros nos sentimos adentro cuando estamos pasando por dificultades. I thank you that amongst us this morning, there is not one of us that you don't know personally. Te agradecemos porque en este grupo ahora mismo no hay ninguna persona al que no conoces de manera personal. No challenges that we're facing that you don't understand and feel yourself. No hay ningunos desafíos al que estamos enfrentando que tú no entiendes. And Lord, if any of us are going through those difficulties right now, I pray that you'd give them faith in your sympathy and power to help us in time of need. Así que si hay algunos de nosotros esta mañana que está pasando por alguna dificultad y que necesita más fe, yo oro, Señor, que ahora mismo le das más fe para saber que estés con esa persona. Yeah. We just thank you for that expression in the Old Testament that hitherto has, up until now, the Lord has helped us. Y te agradecemos por este versículo en el Antiguo Testamento que dice que hasta ahora Dios siempre nos ha ayudado. And that you will never stop helping us until you take us to heaven. Y nunca vas a parar en ayudarnos hasta que nos traes al cielo contigo. Amen. 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 We have a song to sing? Of course, always. Okay. Let's worship God and let's just connect to God in this time. We'll take communion after this, to bread and wine. If you haven't got bread and wine, you can use a fruit juice or you can use some water if you like, but have some bread at least, and let's connect with Jesus this morning. Ahora mismo vamos a tener un tiempo de alabanza para realmente conectarnos con Jesús, conectarnos con lo que hemos aprendido de Jesús y luego vamos a compartir la Santa Cena. Y si no tienes vino, puedes usar jugo o puedes usar aún agua, pero lo más importante es que tengamos pan también para compartirlo. Lord Jesus, this is for you tonight. Esta mañana, Jesús, esto es para ti, para adorarte. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. You have no rival, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, cuán hermoso su nombre es Jesús. La muerte venciste, declaramos. Oh, la muerte venciste, y el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, Jesús su nombre. Cuán hermoso es su nombre, Jesús su nombre. The beautiful name is the name of Jesus. Cuán hermoso es el nombre de Jesús. Let's just take a few minutes to prepare our hearts to take the communion together. Vamos a tomar un minuto para preparar nuestros corazones para tomar la Santa Cena juntos. To remember you, Jesus. We're not just singing to Jesus out there, but his presence is actually with us now. No solamente estamos cantando a Jesús lejos, sino que está con nosotros ahora mismo, está presente. Esto es serio, esto es santo. This is serious. This is holy. I have
have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volvemos atrás. We're not turning back, Jesus. This is all for you, Jesus. Todo esto es para ti.